Perfecto, bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Son las 6:36 del día 24 de noviembre. Vamos a dar entonces inicio a nuestra conferencia web del día de hoy. En primer lugar, espero que se encuentren muy bien todos el día de hoy, que todo marche pues de manera excelente tanto en sus hogares como en sus trabajos, en su vida personal. Realmente me alegra mucho volver a encontrarnos en este espacio, pues ya llevábamos un par de semanas en la que no nos reuníamos por este medio, ¿no? Ya más o menos 3 semanitas que no tenían contacto con la instructora de emprendimiento. Entonces es un placer de verdad volvernos a reencontrar en este espacio. En esta oportunidad les voy a socializar la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje número 5, que se denomina informe técnico de la presentación del cronograma. Es importante, como siempre, recordar que en esta conferencia del día de hoy, aunque tenemos baja asistencia realmente, porque solo tenemos 23 aprendices conectados, hay aprendices de 3 fichas diferentes, de la ficha terminada en 670, fichas terminadas en 832 y en 848 del programa de tecnólogo en producción de multimedia. En esta oportunidad los estaré acompañando solamente yo, la instructora Lizeth Prieto, desde el componente de emprendimiento. Significa esto entonces que tanto la socialización, calificación y retroalimentación de la presente evidencia estará solamente a cargo precisamente del componente de emprendimiento. Es decir, seré yo quien revise esta evidencia. Por lo tanto, pues es importante que estén atentos a la explicación dada para que puedan desarrollar con éxito la actividad y logren aprobarla de ser posible en su primer intento, porque van a evidenciar que es una actividad bastante sencilla, ¿no? Entonces la idea es que estemos atentos a la explicación corta de la temática y de la evidencia para poder aprobar la evidencia, ¿no? Ya llevamos varias evidencias de nuestra fase análisis. Sé que algunos todavía están pendientes de evidencias anteriores, algunos incluso no han logrado aprobar la argumentación del problema y demás. Entonces la idea es que esta evidencia, que como van a ver y repito, es una evidencia sencilla, de mucho cuidado pero muy sencilla, la puedan enviar en los tiempos establecidos para que no se atrasen más. Bueno, la agenda que desarrollaremos pues en nuestra sesión del día de hoy es el saludo inicial, el cual ya realizamos. Posteriormente, la identificación de la actividad, siguiendo con el desarrollo de la temática y la descripción de la evidencia a resolver, para después, como es costumbre, siempre dejar un espacio al final para las dudas e inquietudes que surjan para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, la recomendación que siempre les doy en nuestras sesiones es, por favor, si cuando estoy de pronto hablando les surge una duda, pueden tomar nota y al final dejamos el espacio de dudas e inquietudes para que no tengamos, digamos, interrupciones. Sobre todo porque sé que esta semana, o sea, hoy ya es miércoles y es la tercera sesión que tienen esta semana. Sé que tuvieron el lunes, tuvieron ayer y hoy nuevamente. Entonces, con el fin de que podamos avanzar rápidamente y no tomarles mucho tiempo en la sesión del día de hoy. Y pues nada, para finalizar y dar cierre, después de resolver dudas e inquietudes que surjan, pues simplemente es el saludo o la despedida, mejor dicho, para finalizar esta conferencia como tal. Entonces, con el fin de avanzar en nuestra agenda, recordemos el nombre del proyecto que estamos desarrollando en este momento y es Producción de Aplicativos Multimediales para el Sector Productivo. Siempre recuerden en este momento, por favor, que colaboran con el micrófono, por favor. Vamos a ver quién es. Entonces pongámosla aquí. Un segundo, Alfredo, voy a silenciar. Gracias. Les decía, entonces estamos en este momento desarrollando la fase del proyecto de análisis, ¿no? Y la actividad del proyecto que estamos ejecutando
hoy, 24 de noviembre, en este momento, es la actividad de proyecto número 2, que se denomina elaboración de la propuesta conceptual de la multimedia. Recuerden que esta es una nueva actividad de proyecto que dio inicio de acuerdo con su cronograma de actividades el pasado 18 de noviembre con la ejecución de la actividad equipo desarrollador, ¿no? Entonces, en este momento ya vamos avanzando en esta fase de análisis y estamos en la actividad de proyecto número 2. Ahora bien, en cuanto a actividad de aprendizaje, estamos en este momento desarrollando la actividad de aprendizaje número 5, que como ven en pantalla tiene como objetivo definir el cronograma de trabajo teniendo en cuenta el tiempo, presupuesto, rentabilidad y gastos de acuerdo a la negociación con el cliente y estipulaciones del contrato. En cuanto al resultado de aprendizaje que está asociado a esta evidencia que voy a socializarles el día de hoy, es el de elaborar el cronograma de trabajo con base en acuerdos de tiempo y presupuesto pactados con el cliente. Entonces, nuevamente, les recuerdo para que vean que está relacionada la actividad tanto con el resultado de aprendizaje como con la actividad de aprendizaje, y es la actividad AP2 a A5, es decir, actividad de proyecto 2, actividad de aprendizaje 5, evidencia 2, que se denomina informe técnico de presentación del cronograma. Evidencia que de acuerdo con el cronograma inicia el día de hoy, 24 de noviembre del 2021, y cierra el 29 de noviembre, es decir, entre el 24 de noviembre y el 29 de noviembre, está establecido un cronograma que ustedes envíen y desarrollen esta evidencia. Ustedes más que nadie saben que si pasado el 29 de noviembre no han podido enviar la evidencia, la plataforma sigue habilitada para que la puedan subir. Pero como les mencionaba, la idea es que al ser una evidencia sencilla, es que ustedes puedan enviarla en estos días establecidos, es decir, desde hoy hasta el 29, para que no se sigan tal vez atrasando en actividades pendientes. Listo, entonces por favor, les pido que estemos muy atentos al desarrollo de la temática. Como les digo, es muy corta y asimismo la explicación de la evidencia para que puedan de esa manera iniciar a desarrollarla sin inconvenientes y además que se pueda desarrollar, por supuesto, de acuerdo con los lineamientos indicados en la guía de aprendizaje para su aprobación. Aunque como les digo, pues no se preocupen, es una evidencia muy sencilla. Pero bueno, ya después de esta pequeña introducción que siempre, como hemos tenido la oportunidad de tener varias conferencias o varias sesiones, se han dado cuenta que siempre me gusta hacer lo mismo, es situarlos o ubicarlos en dónde estamos, en qué fase y demás, para que ustedes tengan claro cómo va avanzando su proyecto formativo. Entonces ya después de esta como introducción, si hablemos de la temática del día de hoy, que es el cronograma de producción o cronograma de actividades. Pero pues antes de esto, considero importante que hablemos un poco sobre planificar. Y para esto, con el fin como que nos despertemos, que participe uno o algunos de ustedes, me gustaría que nos indicaran, bien sea a través del chat o si alguno quiere hacer uso del micrófono, ¿qué entienden ustedes? Si ya conocen o han escuchado, ¿qué entienden ustedes por planificación o por planificar? Entonces, quiero que participen. Si no quieren hablar, no hay problema, pero puede ser a través del chat. Por favor, me indiquen qué entienden o al escuchar la palabra planificación o planificar, ¿qué se les viene a la mente? Taylor, cuéntanos. Profe, buenas noches. Buenas noches a los compañeros, a todos. Profe, entiendo que planificar es organizar de una manera ordenada, de acuerdo a nuestros tiempos de nuestra vida diaria cotidiana para elaborar, digamos, diferentes actividades que querramos hacer en nuestro día a día. Perfecto, muy bien, Taylor, muchas gracias. Tenemos también a Freddy con la manito levantada. Cuéntanos, Freddy.
Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Yo diría que planificación es planear. Planear una serie de sucesos para lograr un determinado fin o un determinado objetivo. Comenzando, diría yo, desde unos primeros pasos, tal vez lo más sencillo o lo común, para llegar a algo más específico, a algo más puntual. Entonces, planificación para mí es eso. Planear los pasos que debo dar para llegar a un objetivo. Exacto, como las etapas, los pasos de manera secuencial, ¿sí? Correcto, correcto. Perfecto, listo, Freddy. Muchísimas gracias. Alfredo también tiene la mano levantada. Cuéntanos, Alfredo. Gracias, profe. Bueno, yo creo que al planificar algo muy importante es como evaluar los riesgos al no poder cumplir con algo. ¿Sí? Es como evaluar y tener todo el programa de toda la situación que se pueda dar. Gracias, así es. También planear también significa anticiparnos a eventos, ¿no? Raiza nos dice en el chat, es organizar los tiempos para ejecutar alguna tarea. Santiago nos dice, es la creación de diversos procedimientos o pasos para el cumplimiento de un objetivo. Muy bien, todos estamos muy enfocados. Eso realmente me gusta mucho leerlos, escucharlos, porque desde el área o desde el componente de emprendimiento, siempre es importante planificar, ¿no? Planificar de manera sistemática, y me agrada mucho, repito, que ustedes tengan esos conceptos, digamos, ya como un poco claros en su cabeza. Pero bueno, si hablamos, digamos, de la definición técnica de planificación, esta es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo, como ustedes lo dijeron, para cumplir determinados objetivos. Entonces, la planificación es, en términos generales, la definición de procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar ciertas metas, es decir, lo que ustedes nos acaban de mencionar. Ahora, como nos decía Alfredo, si lo vemos desde otro punto de vista, planificar también significa anticiparnos a eventos que tal vez puedan presentar una amenaza u oportunidad. De ese modo, entonces, la planificación también, o con la planificación, buscamos reducir esos impactos negativos que dichas contingencias o imprevistos nos pueden traer e impulsar, digamos, esos impactos positivos que nos puedan favorecer, ¿no? Entonces, es decir, planificar, pues no solamente significa definir un programa de acción, sino además minimizar esos daños y maximizar, la eficiencia. Pero bueno, ahora, si hablamos ya un poco más enfocados de proyectos multimedia, es necesario realizar una adecuada planificación, la cual contiene dentro de sus aspectos fundamentales la formulación de una propuesta de producción multimedia. Propuesta de producción multimedia que debe cumplir a satisfacción con los requerimientos de los clientes. Y para poder elaborar esta propuesta se deben tener en cuenta algunos elementos importantes, como por ejemplo el diseño de cronograma de producción y cronograma de actividades. Pero entonces, ¿qué es un cronograma? Es lo que de pronto debemos entender como primera medida. Entonces, para que podamos entender o comprender el concepto de cronograma, se debe asociar su función en sí con la de un calendario de trabajo o actividades que se rige a un tiempo determinado de ejecución. Es decir, un cronograma de trabajo es, repito, un calendario de trabajo o de actividades en el que se especifican las etapas de un proyecto. Entonces, con el cronograma lo que hacemos es planificar y controlar fácilmente la producción. Este cronograma, o el cronograma en sí, digamos que es una herramienta muy utilizada en diferentes campos, como por ejemplo el diseño, la arquitectura, la ingeniería, y por eso es importante que ustedes que están iniciando este proceso formativo tengan claro cuál es la funcionalidad, alcances de un cronograma.
Entonces, a medida que los proyectos, bien sea proyecto empresarial o un proyecto multimedia, se va haciendo más complejo y extensos, pues los cronogramas van a tomar una fuerza en la ejecución de dichos proyectos, ¿no? Entonces, todo proyecto que se realice debe tener un cronograma de producción y un cronograma de actividades, porque esto ayudará al éxito o fracaso del mismo. Entonces, actualmente, muchas empresas, no solamente de estas ramas o sectores que les mencionaba, diseño, arquitectura, ingeniería, sino muchas empresas en general desarrollan proyectos y realizan su seguimiento, su ejecución a través de los cronogramas, porque se ha podido evidenciar que esta es una herramienta fundamental dentro del éxito de cada proyecto. Entonces es importante que sepamos que en la ejecución de cualquier proyecto que nosotros estamos trabajando, sí, en un proyecto multimedia, pero en la ejecución de cualquier proyecto que se inicie es importante realizar un cronograma para verificar y evaluar tanto impactos negativos como positivos. Ahora, en un cronograma se integran varios aspectos, como por ejemplo las tareas o actividades a ejecutar, las fechas de entrega, cuáles son los recursos necesarios, recursos físicos, humanos, tecnológicos o financieros, la relación que pueden tener con otras actividades o con otros proyectos también. Y muy importante, los responsables de cada una de las actividades, ¿no? Para tener siempre una visión clara sobre cuál es el estado de un proyecto. Entonces ustedes están viendo aquí como una imagen en pantalla que es, digamos, un ejemplo o un modelo general de cronograma. Entonces, como pueden ver, la mayoría de veces un cronograma se compone como de una gráfica de tiempo versus trabajo, ¿sí? Las columnas verticales están conformadas, como pueden ver, por horas, días, semanas, meses, años, de acuerdo a cómo se vaya a realizar la planificación. Aquí la tenemos, las columnas verticales de acuerdo con semanas. Y las columnas horizontales describen las fases del proyecto, las actividades o tareas a realizar. Entonces, esa es, digamos, como la proyección o la manera de organizar un cronograma. Repito, en las columnas verticales, el tiempo, como se define en el cronograma, si es por horas, días, semanas, meses. Y en las columnas o filas horizontales, mejor dicho, se encuentran ya las actividades o tareas a realizar. Para que vayamos como enfocándonos en cómo es la presentación de un cronograma. Yo sé que muchos de ustedes, tal vez por su trabajo o por su estudio, ya manejan cronograma, incluso han podido verificar más o menos que esta es la estructura que se maneja en el cronograma de actividades del curso. Entonces ya es un concepto que no es del todo nuevo para todos los que están aquí presentes, pero es importante recordar. Ahora, para poder administrar, digamos, un proyecto con la calidad requerida, debe pasar por varias fases o etapas. Etapas, pues, que muchas veces componen los cronogramas y que permiten, digamos, una rápida identificación de los distintos problemas o, como les decía, impactos negativos, así como la adaptación a nuevas restricciones o el surgimiento de imprevistos que se puedan presentar en cualquier proyecto, ¿no? Porque en la ejecución de cualquier proyecto, la presentación de imprevistos sucede. Ahora, estas fases o etapas que componen, digamos, un cronograma son la fase de investigación, la fase de desarrollo y la fase de entrega o finalización. Entonces, dentro de la fase de investigación y desarrollo encontramos fases como, por ejemplo, la de análisis. Entonces, quiero que vayan paralelamente, yo les voy hablando, ustedes van como relacionando. Esta fase de investigación está relacionada con la fase de análisis, que es la fase
en la que nos encontramos en el proyecto formativo en este momento. Por eso siempre les repito, ¿en qué fase estamos? Fase análisis. Entonces, dentro de esta fase de investigación, encontramos fases como la de análisis, que está precisamente integrada a la fase de investigación, pues nos permite lograr ese entendimiento del proyecto y estudiar a detalle los temas que se van a hacer dentro del mismo. Y eso pues ya lo estamos haciendo en el desarrollo de su programa de formación y en el desarrollo de su proyecto multimedia, ¿no? Esta fase entonces generalmente se considera que es la fase previa al proyecto y debe concluir con la finalización de documentos que formalicen un proyecto y que indiquen las condiciones administrativas de su realización. También en esta fase se desarrolla una relación mutua de información entre ustedes, que son quienes están realizando el proyecto, y el cliente. Es decir, la empresa que ustedes, el emprendimiento, la asociación que ustedes ya seleccionaron previamente desde la evidencia número 2. Ya que pues este cliente debe saber qué estamos haciendo con el proyecto y también suministrar esa información que nosotros requerimos para el proyecto. Esto, como les digo, ya lo hicimos o ya lo hicieron básicamente la primera y segunda etapa en las 5 o más evidencias que se han entregado hasta el momento y que han sido desarrolladas por los instructores técnicos de comunicación y de emprendimiento. ¿Sí? Es decir, eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, esa fase de investigación. Pues allí especificamos los objetivos del proyecto, ya que se estudió el público objetivo a quien va destinado el proyecto, con lo que fuimos un poco insistentes y reiterativos para que hicieran correctamente esa presentación. También se estudió la competencia, ya en un par de evidencias fuimos también el equipo de instructores muy insistentes en que ustedes realizaran este estudio. Se seleccionaron los medios que se utilizarán, se estudiaron también los problemas tal vez legales derivados de la adquisición de distintos medios. Y finalmente se realizó o se realiza, mejor dicho, la proyección de lo que se quiere lograr y hasta dónde será el alcance de este proyecto multimedia que ustedes han iniciado a desarrollar. La segunda fase, que es la fase de desarrollo, pues es la fase en la que se realiza ya en sí el trabajo. Entonces, esta fase inicia con la información suministrada por el cliente, la que ya hemos recolectado, la que ya hemos validado, la que ya hemos estudiado hasta este momento. Información que se recolectó a través del instrumento de recolección de información o encuestas que realizaron, ¿no? Porque hemos estudiado la competencia, entonces ya a través de la verificación y búsqueda que cada uno de ustedes hicieron. Entonces ya en este punto hemos estudiado al cliente, hemos estudiado también algunos parámetros o algunos requerimientos y las necesidades que tiene este cliente, analizando ¿sí? varios contextos de la empresa. Entonces, en esta fase de desarrollo se determina cómo el proyecto va a ponerse en marcha y es aquí donde ustedes van a plantear bien los tiempos, las tareas, las actividades a desarrollar durante cada una de las etapas del proyecto. Entonces, por eso, en su proceso formativo, estamos en este momento con esta actividad de aprendizaje, con este resultado de aprendizaje que va reflejado o va direccionado, a la elaboración de cronogramas. Ahora en la fase final, que es la fase de entrega o de finalización, que dentro de nuestro proceso formativo llamamos fase de evaluación, debemos asegurarnos de que el trabajo realizado pues cumpla con las expectativas y los objetivos planteados desde el inicio. Entonces, por eso, tal vez el equipo de instructores, me incluyo totalmente, fuimos en ocasiones de pronto un poco exigentes de verificar los contextos que se debían investigar para lograr entender qué es lo que quiere el cliente. Entonces, por eso, si hablamos de pronto de un índice de evolución o de rechazo de evidencias, la evidencia número 2, argumentación del problema, fue la que muchos de ustedes tuvieron que repetir muchas veces, porque en estas en las que nos centramos
un poco más y fuimos más exigentes precisamente para eso, para determinar con claridad esos contextos que ustedes deben investigar. ¿Listo? Sabiendo, pues, qué es lo que necesita el cliente, el público objetivo persona del cliente o el target. También entender un poco de qué es lo que ustedes van a realizar para que ese público objetivo pueda llegar a la empresa que se escogió, a la asociación, al colegio, a la universidad, a la que ustedes hayan seleccionado, y plasmar allí esas necesidades que tiene nuestro cliente. Entonces, esto pues es fundamental, ¿no? Y pues al realizar la entrega del proyecto, tanto ese cliente o empresa que seleccionamos, la tienda de ropa, la panadería, la fotógrafa, la empresa de arquitectura y demás, así como esos clientes, ustedes también tendrán pues claras las condiciones que se van a establecer y que se empezaron a establecer desde ya, ¿sí? Desde el inicio del proyecto multimedia. Por eso, en esa actividad, repito, argumentación del problema, también ustedes planteaban cuál era el problema de la empresa, cuál era la idea de solución y el alcance de esa idea de solución. Porque pues es muy importante que el cliente viva esa experiencia paso a paso de los tiempos, de las entregas del proyecto, para que al final pues él comprenda ese valioso trabajo y ese esfuerzo que ustedes están y estarán realizando al desarrollar ese proyecto. Entonces, por eso es importante que todas las fases estén plasmadas en el cronograma para que ustedes también lo puedan socializar con esos clientes y que ellos evidencien todo el proceso, todo el esfuerzo y toda la dedicación que ustedes realizan al realizar ese proyecto multimedia. Ahora, cada programa o cada proyecto se realiza de distintas formas, ¿sí? O se llama de distintas formas a cada una de las fases. Yo aquí les estoy mencionando estas tres fases, que son la fase de investigación, la fase de desarrollo y la fase de entrega o finalización. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro proyecto formativo y en el cronograma establecido para el programa de formación, lo definimos como fase de análisis, fase de planeación, fase de desarrollo y fase de evaluación. Ustedes ya lo han podido evidenciar si de pronto han revisado el cronograma general de actividades. Pero ¿por qué les asocio, cuando les hablo de cronograma de producción, les asocio el proyecto formativo o el cronograma establecido para el programa de formación? Porque como ya les voy a explicar, esto será necesario para que ustedes realicen esa evidencia propuesta y que inicie de acuerdo con cronograma el día de hoy. Entonces, antes de iniciar a explicarles bien este tema de la evidencia, quiero mostrarles en plataforma donde encuentran el material de formación, la guía de aprendizaje, el material complementario y el enlace para enviar puntualmente esta evidencia. ¿Listo? Entonces voy a pasarme a Territorium. ¿Me confirman si están viendo Territorium en este momento? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Entonces entramos al programa de formación. En este momento, por ejemplo, ingresé a la ficha 2374-848. Entonces, recordemos que todo el acceso a la información siempre lo hacemos a través del botón contenido del curso, carpeta proyecto y posteriormente ingresan a fase 1 análisis. Como se pueden dar cuenta, ya está disponible la carpeta actividad de proyecto 2, elaboración de la propuesta conceptual de la multimedia, porque esta actividad de proyecto inició desde el 18 de noviembre. Encuentran en primer lugar la guía de aprendizaje. Recuerden que ustedes deben descargar el documento PDF, leer de manera detenida esta guía de aprendizaje, porque aquí encuentran de manera detallada las competencias a desarrollar, los resultados de aprendizaje que van a desarrollar en esta actividad de proyecto, cuál es la duración de la guía, cuáles son las actividades
de reflexión inicial, actividades calificables. Entonces, en este punto encontrarán a partir de la página número, vamos a ver aquí, a partir de la página número 7, la descripción de esta evidencia que estamos mencionando el día de hoy, que es la evidencia 2, informe técnico de presentación del cronograma. Entonces, ustedes van a leer toda la guía muy juiciosos y para esta evidencia puntualmente se van a centrar a partir de la página 7 en la información que nos solicita la guía para desarrollar esta evidencia. Ahora encuentran también el material de formación. Para esta evidencia, ustedes deberán descargar y estudiar el material de formación, elementos para elaboración de una propuesta multimedia. Entonces van a ingresar a este enlace. Recuerden que siempre tienen dos opciones para visualizar el material. Lo pueden hacer en formato PDF, es decir, descargarlo, o lo pueden hacer con la versión interactiva, como ustedes lo deseen. Las dos versiones, tanto interactiva como versión PDF, contienen la misma información. Entonces ya ustedes elegirán cuál es la versión de su preferencia para estudiar el material de formación. También encuentran un material complementario que es muy importante, que les va a servir también de ayuda para el desarrollo de esta evidencia. Y encuentran acá en el enlace material complementario del tema elementos para la elaboración de una propuesta multimedia. Dan clic allí y encuentran precisamente ese material complementario y aquí los temas que pueden verificar. Cómo definir costos de tu empresa. Aquí este es muy importante, un enlace que les abre un nuevo documento sobre cronograma de actividades. Entonces también lo pueden descargar, lo pueden verificar como apoyo, como material complementario para esta evidencia a realizar. Ya posteriormente está también, quiero mostrarles, está habilitado el enlace para que envíen la evidencia 2, informe técnico, presentación del cronograma. Entonces aquí ya está el enlace para que ustedes puedan enviar el documento en Excel como respuesta a esta evidencia. Ya les voy a explicar claramente en qué consiste la evidencia, pero quiero que vean que ya está disponible también el enlace para poderlo enviar. Como ven, nos dice fecha de entrega 29 de noviembre, que es la fecha límite de acuerdo con cronograma. Sin embargo, pues si se les presenta alguna dificultad, pues van a poder enviarla el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, pero pues esa no es la idea, ¿no, muchachos? La idea es que podamos cumplir esta evidencia dentro de los tiempos establecidos para que no se sigan acumulando, porque pues ya estamos cercanos al cierre de año, entonces la idea es que no queden con evidencias pendientes. ¿Listo? Voy a volver otra vez a la presentación. ¿Están viendo otra vez la presentación? Porque sí. Listo. Ahora sí les voy a explicar en qué consiste ya puntualmente la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje número 5, que se denomina, repito, informe técnico, presentación del cronograma. Entonces, como primer punto para esta evidencia, cada uno de ustedes de manera individual deberá estudiar el material de formación que ya les mostré, que se denomina elementos para elaboración de una propuesta multimedia, material que ya está disponible para descarga o ver en versión interactiva en plataforma. Si desean complementar ese material, pues pueden descargar también el material complementario. Ahora, cuando ustedes estén estudiando ese material de formación, elementos para elaboración de propuesta, deben enfocarse en el tema 1, cronograma de producción, y tema 2, cronograma de actividades, que son las temáticas enfocadas en esta evidencia puntualmente. ¿Listo? Ya después de esto, con cada uno de sus grupos de trabajo, esos mismos grupos de trabajo con los que han venido trabajando hasta el momento desde la evidencia número 2, ustedes van a establecer el cronograma de actividades teniendo en cuenta la fase requerida para un proyecto multimedia, es decir, fase de investigación, de desarrollo y de entrega o finalización.
Esas actividades del cronograma deben estar ajustadas con el proyecto formativo y con el cronograma establecido para el programa de formación. Entonces, para eso, para que pueda estar relacionada las actividades con el proyecto formativo, lo que ustedes deben hacer es verificar el cronograma establecido para el programa de formación. Ese cronograma, voy a volver a plataforma, que ustedes tienen aquí establecido como cronograma general de actividades. Es lo primero que tienen que revisar. Verificar este cronograma establecido para el programa de formación con cada una de sus fases, fase de análisis, planeación, desarrollo y evaluación. Ahora, yo les voy a, cuando les comparta mañana la grabación de esta sesión, les voy a compartir este formatico. No sé si están viendo este Excel. ¿Alguien que me confirme a través del chat, por favor? Gracias, yo no estoy hablando sola. Muchas gracias. Entonces, este formatico yo se los voy a compartir como adjunto a la grabación, que es el cronograma general de actividades de nuestro programa de formación, donde ustedes, como ven acá, están todas las fases: fase de análisis, fase de planeación, fase de desarrollo y fase de evaluación. Porque ustedes deben revisar este cronograma e identificar aquí cuáles son las actividades o evidencias que están relacionadas o hacen parte de su proyecto multimedia o proyecto formativo. Porque se los voy a compartir, digamos así, en editable para que pues puedan facilitar la elaboración de su cronograma. Además, porque si se dan cuenta, aquí ustedes tienen una columna que dice instructor responsable de la evidencia. Información pues que no está disponible aquí en plataforma. Aquí tenemos simplemente fechas de entrega en el cronograma general, pero no tenemos instructores responsables. Entonces, con el fin de facilitarles el desarrollo de la evidencia, les adicioné esta columna de instructor responsable y además, repito, lo voy a compartir así en Excel para que ustedes lo puedan verificar. Una anotación. A veces la plataforma falla. Si, por ejemplo, cuando yo esté subiendo mañana la grabación de esta sesión, la plataforma no me permite subir este adjunto, voy a dejarlo en el foro de dudas e inquietudes de emprendimiento. Lo voy a dejar publicado en las 3 fichas también ahí. Puede que quede tanto en la grabación como en el foro, pero si de pronto no lo encuentran como adjunto a la grabación, ustedes lo van a encontrar sí o sí publicado en el foro de dudas del componente emprendimiento que está disponible para todos. ¿Listo? Entonces voy a tratar de publicarlo en los 2 espacios para que lo encuentren sí o sí. ¿Listo? Entonces, ya en un segundo les comparto la asistencia, Elizabeth. Entonces les decía, volvemos acá. Ustedes como grupo de trabajo, es decir, esta actividad o esta evidencia es grupal. Ustedes van a establecer el cronograma de actividades, deben verificar que esas actividades, repito, estén ajustadas al proyecto formativo y al cronograma. ¿Cómo lo hacen? Revisando o verificando ese cronograma que les voy a compartir o que ustedes también además tienen disponible en plataforma con cada una de sus bases. E identificar, repito, esas actividades que estén relacionadas o hagan parte de su proyecto formativo. Ahora, ¿cómo ustedes van a poder identificar esas actividades? De una manera muy sencilla. Como ustedes ven aquí en el cronograma, voy a ponerle un poquito más de zoom de pronto. Perfecto. Como ustedes ven aquí en el cronograma, encuentran precisamente esta columna que adicioné, que indica el instructor responsable. Entonces, allí ustedes identificarán qué evidencias están a cargo de instructores técnicos, comunicación y emprendimiento, o tal vez de instructores solamente técnicos, como por ejemplo estas que están aquí en la presentación en este cronograma de ejemplo.
Entonces, teníamos la evidencia número 1, que era informe técnico de tendencias del mercado, una evidencia que fue compartida por componente técnico, instructor y seguimiento. Entonces, es una evidencia que hace parte del proyecto formativo. Tuvimos una segunda evidencia, que es argumentación del problema o necesidad, la que les dio de pronto muchos problemitas al inicio a muchos. También era una actividad compartida por los 3 componentes. Recolección de información, que era la elaboración de técnicas de recolección de información o creación de la encuesta. Estas actividades que están, digamos, o hacen parte de los 3 componentes o de los componentes técnicos. Evidencias que, como se explicó en su momento en el desarrollo de cada una de ellas, son parte del proyecto multimedia, por eso van, digamos, relacionadas entre sí. Entonces ustedes lo que van a hacer, digamos, el trabajo que tienen que hacer es revisar todo este cronograma con todas sus 4 fases: análisis, desarrollo, análisis, planeación, desarrollo y evaluación, cada una de las evidencias propuestas, que son estas, y van a verificar cuáles de ellas, de acuerdo con los instructores responsables, hacen parte del proyecto formativo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta evidencia 3, proyecto de vida matriz DOFA. Esta actividad hará parte del proyecto multimedia que ustedes están realizando. Les pregunto. ¿Alguno que me responda? No. Perfecto, muchas gracias. Esta evidencia, presentación brief del cliente, hará parte de su proyecto formativo multimedia. Sí, señora. Así es. Entonces es lo que ustedes van a verificar, cuáles de esas evidencias hacen parte o no del proyecto multimedia. Unas ya las han desarrollado, entonces de pronto pueden ser más fáciles. Pero, por ejemplo, cuando lleguen a las actividades de la fase de planeación, ustedes ya van a tener que revisar cuál es la evidencia, quién es el instructor responsable y determinar si esa evidencia hace parte o no del proyecto multimedia. Esa es, digamos, la parte inicial para realizar ese cronograma. Voy a irles compartiendo la asistencia mientras continúo hablando. Entonces, voy a volver aquí a la presentación. Entonces, hasta ahí la información ha sido clara. Revisar el cronograma, actividades, verificar si hacen parte o no del proyecto multimedia. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Laura. ¿Nosotros solamente tenemos que hacer el cronograma como tal de toda la fase hasta la fase de entrega o solamente hasta donde vamos? Todas las fases, hasta la fase de evaluación o entrega. Por eso voy a compartir todo el cronograma hasta finalizar. ¿Listo? Listo, gracias. Pero respetuosamente, yo, o sea, entiendo lo que hay que hacer, pero no entiendo para qué, o sea, no entiendo el objetivo de identificar eso, o sea, ¿qué tiene que ver eso con mi organigrama? No entiendo, la verdad. Con el organigrama no tiene nada que ver, Sí, Freddy. Pero por eso, entonces, o sea, entonces no entiendo, de pronto estoy enredando un poco el tema, o tengo yo una confusión, pero quiero decir es, ¿para qué identifico yo esto? Si yo lo que tengo que organizar es, o realizar un organigrama, para yo saber qué evidencias tengo que conseguir o planear, etcétera, para poder entregar la evidencia de esta clase o de esta sección. Ok, de pronto aclarar primero, de pronto estás confundidos en los términos, ¿no? Aquí hay que realizar un cronograma, ¿vale? El organigrama es la estructura del personal o recurso humano involucrado. Aquí estamos hablando del cronograma, ¿vale? Cronograma, perfecto, listo. Listo, Freddy, gracias. ¿Por qué es importante que ustedes realicen este cronograma? Porque, como les decía, es importante que en un desarrollo de un proyecto multimedia empresarial, el que deseen,
siempre se establezcan cuáles son las tareas, fases de un proyecto, quiénes son las personas responsables, los recursos a utilizar, cuáles son los entregables que debemos hacer, fechas, términos de entrega y demás. Además, porque es importante que recordemos que ustedes en el proyecto multimedia que están realizando están tomando información de un cliente externo, bien sea una empresa, una asociación, un colegio, una tienda, bueno, lo que hayan seleccionado. Y es importante que ustedes, desde el proyecto formativo, tengan claro la importancia de los cronogramas, de la planificación para lograr el éxito de un proyecto y también tenerlo presente para el caso de que tengan que socializar con el cliente, es decir, la empresa seleccionada por ustedes, él tenga en cuenta cuáles son todas esas actividades o tareas que han logrado ejecutar para al final entregarle el proyecto multimedia planteado desde el inicio. ¿Listo? Yo debo entregarte el 30 de este mes un cronograma. Exacto, un cronograma. Ahora, ese cronograma, para poderlo yo desarrollar y crear, debo contar con las fechas en que se van a dictar las clases, los tópicos o los temas o las sesiones que harán parte de la construcción de la página web. Así es, porque digamos todo el proceso formativo del producto multimedia que ustedes van a desarrollar en su etapa lectiva, digamos, eso viene siendo su proyecto final para culminar etapa lectiva. Y por eso es que ustedes cuentan aquí, perdóname un segundo, de pronto te respondo antes, por eso ustedes cuentan aquí con las fechas del cronograma hasta la fecha. Bueno, hago un paréntesis. Para el año siguiente, como todavía no tenemos fecha de inicio de formación, todo lo que ustedes encuentren en el cronograma como fecha 2022 va a decir sugerido, ¿no? Porque ya cuando iniciemos otra vez formación, nos van a actualizar el cronograma, entonces ya van a tener las fechas establecidas. En este momento, todo lo año 22 lo tienen como sugerido. Asimismo, pues ustedes lo van a plantear en el cronograma, cuando realicen la transcripción de esta información, la organización. ¿Listo? Entonces, muy bien. Pero entonces mi inquietud es esta. El cronograma que debo presentar el 30 de este mes va a ser un cronograma de trabajo, no realmente en condiciones normales, un cronograma, creo, para una página web, con lo que yo tengo que entregarle a un cliente, eso no debe demorar más de un mes. Sí, exacto. No demorar más de un mes. Exacto. Mientras que para este trabajo, este cronograma que yo voy a hacer, se va a demorar como 5 o 6 meses. ¿Es eso? Se va a demorar básicamente más de 5 meses porque está iniciando en agosto del 2021 y finaliza en diciembre sugerido del 2022. Porque es el cronograma del proyecto multimedia que están haciendo ustedes como aprendices. Sí, listo, profe, pero entonces simplemente yo lo que puedo hacer es mirar cuál es la última ficha de cada mes, ejemplo, como de la sesión, y decir que hasta allí, hasta esa última fecha, la última sesión de X tema de producción, esa sería entonces la fecha límite de mi cronograma. Así es. Pero no es, respetuosamente, profesora, no es muy especulativo eso, o sea, porque no se ajusta a la realidad. Entonces, para mí sería como una especulación. ¿Por qué no se ajusta a la realidad? Una página web, lo que le decía ahorita, profesora, una página web no se demora 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pero la página web, y no estamos hablando, recordemos que estamos hablando de un sitio web. El sitio web que ustedes desarrollarán sí se demorará este término porque ustedes lo van a culminar al terminar su etapa lectiva, cuando terminen la fase de evaluación del proyecto. Yo sé que si tú tienes la competencia, tú ya eres un profesional, puedes sacar el diseño del sitio web en un mes tranquilamente, pero ustedes están haciéndolo al cliente, o sea, ustedes sobre el proyecto, sobre el cliente que ustedes escogieron al iniciar la formación, y ustedes finalizarán esa creación de ese sitio web al finalizar la etapa lectiva. ¿Sí? Puede que, por ejemplo, no sé, Freddy, tú tengas todo el conocimiento y ya tengas toda
la experticia para hacer el sitio web en este momento, pero en este momento en la formación no lo puedes entregar y no lo puedes realizar porque va de una manera consecuente con las evidencias, ¿sí? Entonces, el desarrollo específico de este sitio web, que es su proyecto multimedia, sí tardará las fechas que están en cronograma, porque viene de una serie de etapas o de evidencias que se van uniendo entre sí. ¿Sí me hago entender? No, te entiendo muy bien, sino que... Entiendo tu punto totalmente. Sí. Si me voy a la realidad, claramente cuando ustedes ya terminen su formación y tengan la experticia, o si de pronto tú tienes la experiencia y ya trabajas en esto, pues no lo vas a hacer. Y vas a realizar un cronograma realmente sujeto a los 20 días, 30 días que le pongas a tu cliente. Pero en nuestro proceso formativo, en nuestro desarrollo del sitio web para la empresa tienda de ropa Salma Store, la entrega del proyecto multimedia será al finalizar la etapa lectiva. Okay. Listo, entonces es trabajar con las fechas que aparecen allí y lo que está sugerido también, pues trabajar con esas fechas porque es lo que hay. ¿Cierto? Obviamente. ¿Y de qué nos está bien, sirve, profesor. Listo. ¿De qué nos sirve, digamos, dentro para que sea, digamos, ajustado un poco a realidad, que en el 2022 tengamos fechas sugeridas? Porque si hablamos en un ejercicio real, ya cuando estemos en un ámbito laboral específico, muchas veces vamos a tener que hacer verificaciones, adecuaciones a los cronogramas. Entonces, para que sepamos también, es muy normal realizar ajustes precisamente por los imprevistos que puedan presentarse. Ok. Para cerrar este pedacito y ofreciendo excusas a mis compañeros, y de pronto fui un poquito insistente porque la verdad me descolocó el ejercicio, entonces no, me desubiqué. Entonces quería preguntar, finalizando todo este proceso, ustedes nos darán también un espacio en donde nos digan lo recomendable para desarrollar una página web y para trabajar en condiciones normales con un cliente. ¿Vendrían siendo 15 días, 20 días donde las 3 etapas se cumplirían sin ningún problema? ¿Eso lo tendríamos también como especie de clarificación en algún momento? Bueno, yo desde el componente de emprendimiento te digo con toda la sinceridad, no sé, porque digamos yo no tengo la competencia que ustedes están adquiriendo de, por ejemplo, diseñar un sitio web. Entonces ya podríamos elevarle la consulta al instructor Álvaro, a la instructora Gloria, decir, bueno, en condiciones reales, ¿cuánto tarda con todo el cronograma establecido, cuánto tarda realizar un proyecto de diseño, creación de un sitio web? Y que ellos les puedan argumentar, decir, no, 2 meses es mucho tiempo o es el tiempo normal. Realmente mal haría yo desde mi componente decirte sí, porque no tengo la competencia. Ok, perfecto. Lo sugeriría, profesora, ¿por qué? Porque en condiciones malas, usted sabe que un cliente, tú hablas con el cliente que quiere que las cosas se hagan ya. Claro. No se puede hacer, ¿no? Entonces, en condiciones normales, una página web normal, con 3 espacios, 4 espacios, yo qué sé. Yo, la verdad, nunca he hecho páginas web. Pero entonces, con lo que hablábamos ahorita del cronograma, sí me desubiqué, pero entonces eso va a quedar como de 6 meses, 7 meses. Pero eso no puede demorarse tanto para hacer una página. Entonces, por eso también como lo último, como para uno saber realmente cuánto demora en condiciones normales, cosa que uno le puede argumentar o contraargumentar al cliente, tiene que ser promedio en tanto tiempo por esto y por esto. Lo que tiene que ser antes, bueno, si usted se compromete a hacerlo, lo hace. Sí, era eso, profesora. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Listo, Freddy. Tomaré nota y le pasaré a los instructores técnicos. Listo, para avanzar. Gracias. Entonces, ustedes revisan ya después de que hayan realizado la lectura al material propuesto, después de haber realizado la revisión de ese cronograma del curso, como equipo de trabajo, ustedes tendrán la tarea de elaborar el cronograma de actividades, repito, del proyecto multimedia en una hoja de cálculo. Entonces, primera instrucción importante, esta evidencia la van a realizar en Excel. Entonces, deberán realizarla en Excel. Yo sé que pueden existir muchas aplicaciones, de pronto algunos de ustedes manejan Microsoft Project, manejan otra aplicación u otro programa para
realizar cronogramas y planeación, lo entiendo, pero esta evidencia la deben realizar todos los grupos en una hoja de cálculo de Excel. Primera recomendación. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer con el cronograma de actividad? Bueno, recomendación importante también. Ya les dije, tienen que revisar las actividades que están enfocadas al proyecto multimedia y yo por eso les voy a compartir este Excel. Pero la actividad no consiste en que ustedes copien y peguen y si acaso le cambien el colorcito aquí al encabezado y ya, ¿no? Voy a explicarles cómo es la presentación para que no se confundan y digan, no, la instructora ya me envió el trabajo, yo simplemente elimino un par de actividades que no se asocian al proyecto multimedia y las saco, ¿no? Eso es para facilitarles la actividad, pero la actividad no consiste en simplemente copiar y pegar este cronograma y entregar así tal cual. ¿Listo? Eso es una de las cosas que voy a verificar muy puntualmente para todos. Entonces, ustedes van a elaborar ese cronograma que incluya mes, semana o digamos como ustedes lo vayan a plantear. ¿Qué les sugiero yo? Que lo realicen, ya les voy a mostrar ejemplos rápidos de cronogramas enviados por aprendices previamente. Les sugiero porque como ya nos dimos cuenta que es todo el proceso formativo, es decir, estará ese cronograma desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2022, es un cronograma extenso, entonces que hagamos esa presentación no diaria, sino semanas. Entonces, agosto, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Septiembre de 2021, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Es mi sugerencia para que sea más entendible y un poco más corto el cronograma a presentar. Debe entonces incluir la día, semana, como ustedes lo presenten, nombre exacto de la actividad a desarrollar durante esa semana. ¿Cuál es la etapa en la que se encuentra el proyecto? Ya vimos cuáles son las etapas o fases. Y debe contener como mínimo fases del proyecto, actividades del proyecto a realizar. Fase del proyecto, entonces ya sabemos cuáles son, repito, fase de investigación, de desarrollo o de entrega, que si hablamos de cómo se llaman en el proyecto formativo, análisis, planeación, desarrollo y evaluación, actividades del proyecto, que van a ser esas actividades o evidencias relacionadas al proyecto multimedia que encuentren en el cronograma del curso, quiénes son los responsables de realizar dicha evidencia, entonces, por ejemplo, evidencia, actividad, argumentación del problema, responsable, todo el equipo desarrollador, porque fue una actividad grupal. ¿Cuáles son los recursos? Y aquí nos vamos a enfocar solamente en recursos físicos y tecnológicos. Es decir, si necesitamos para realizar esa evidencia internet, equipo de cómputo, todos esos recursos son los físicos y tecnológicos, es decir, no vamos a mencionar recursos humanos o recursos financieros. ¿Cuáles son los entregables para cada una de esas tareas o evidencias? Fecha de inicio y fecha de terminación de la actividad. Y por último, la diagramación de los tiempos de entrega. ¿Cómo es esa diagramación? Tipo diagrama de Gantt, que les voy a mostrar a continuación un ejemplo, digamos, de cómo sería correctamente el desarrollo de esta evidencia. ¿Están viendo mi pantalla? Para mostrarles. Perfecto, mil gracias. Entonces les decía, el cronograma, primera recomendación en Excel, como están viendo, está presentado en Excel. Entonces van a poner el nombre de su cliente, o sea, descripción general sobre el cronograma. Nombre del cliente, nombre del proyecto que ustedes están realizando, quién es el líder del proyecto, fecha de inicio, fecha final del desarrollo del proyecto. ¿Sí? Información general para poder ubicarnos en su cronograma para saber de qué estamos hablando. Ahora ya en la ejecución del cronograma como tal, tenemos lo que nos solicita la guía de aprendizaje. Primero, fases del proyecto. Aquí estamos en fase de investigación. Actividades de proyecto. Entonces aquí
Análisis del mercado fue la primera evidencia, que es conjunta entre técnicos, comunicación y emprendimiento, es decir, en efecto, hace parte del proyecto formativo. Segunda actividad, argumentación del problema necesidad. Tercera, recolección de información o creación de la encuesta. Entonces, ¿cumple con lo requerido? Sí, tiene en primer lugar fase de investigación. En segundo lugar, actividades o tareas a realizar. En tercer lugar, ¿qué nos pide la guía de aprendizaje? Responsable. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de realizar esa actividad? Les estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Como siempre les dice la instructora Gloria, cada vez que les muestro un ejemplo. Los ejemplos son ejemplos que aprobaron, pero no necesariamente son ejemplos de 100 puntos. Entonces, no quiere decir que este está perfecto, sino que simplemente está organizado de acuerdo con los criterios, ¿no? Obviamente cada evidencia pues tiene sus respectivas recomendaciones. Además, recursos físicos y tecnológicos, también nos solicita eso la guía de aprendizaje. Entregables, ¿qué es lo que ustedes entregan para esa actividad? Entonces, la actividad era análisis del mercado, entonces, ¿ustedes qué entregaron o qué debían entregar para cumplir con esa tarea? Un informe sobre las tendencias del mercado. ¿Cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha final? Aquí, pues, vamos a recurrir a las fechas que nos indica el cronograma de actividades establecido para el programa de formación. Entonces, por ejemplo, para la actividad número 1, el programa de formación nos decía, inicia 30 de agosto, finaliza 6 de septiembre. Entonces, estas serían las fechas que ustedes van a incluir acá. Ahí se van a fijar y van a trasladar la información del cronograma. Y ahora, por último, va la diagramación de los tiempos de entrega, que es donde vemos aquí ya la organización del diagrama de Gantt o de su cronograma, que son con las fechas. Yo les sugería, por ejemplo, que trabajaran como vemos en este ejemplo, que tenemos los meses y organizados por semana para no tener 30 días. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Pero con el fin de simplificar, mi recomendación es hagámoslo por semana. Y entonces ustedes van a ir señalando con un colorcito cuando van a realizar esta actividad. Entonces, por ejemplo, la actividad análisis del mercado se desarrolla en la primera semana o en la última semana del mes de agosto o en la primera de septiembre. Cuando se desarrolla argumentación del problema, entonces digamos que no es en la segunda sino en la tercera semana. Entonces van a organizar así mismo todas las evidencias para que de esta manera se visualice con los respectivos colores el desarrollo del cronograma. Y así funciona la presentación de un cronograma o de un diagrama de Gantt, que es la representación o diagramación de los tiempos de entrega. Ustedes, repito, definirán como equipo de trabajo, porque recuerden que es una actividad grupal, cómo lo van a manejar, si lo van a manejar de manera diaria o de manera semanal para realizar esa presentación del cronograma. Pero es importante, muchachos, que tengan presente cuáles son los campos que debe incluir ese cronograma. Repito, como ven acá, y encuentran esta información, por supuesto, en la guía de aprendizaje, fases del proyecto, actividades del proyecto, responsable de la actividad, recursos físicos y tecnológicos, entregables, fecha de inicio y fecha de terminación de la actividad, y por último, pero no menos importante, la diagramación de los tiempos de entrega. Ese es el documento que deben entregar. Como les digo, de acuerdo con el cronograma, la actividad vence el 29 de noviembre, entonces pues es una actividad en la que tienen que revisar el cronograma, estar atentos, realizar este nuevo documento como cronograma, pero es una actividad muy sencilla de realizar, además es grupal. Entonces es importante que todos como equipo de trabajo participen. ¿Listo? ¿Cómo lo entregan? Lo entregan en Excel para yo poderlo verificar. Por favor, lo entregan en lo posible que suban el archivo de Excel para yo poderlo verificar, porque algunos a veces nos suben el enlace de Drive, pero viene sin permisos, entonces no lo podemos visualizar.
Entonces, de preferencia, suben como tal el archivo en Microsoft Excel para que yo lo pueda verificar. Esta evidencia, les repito, la califico, retroalimento únicamente yo desde el componente de emprendimiento, entonces voy a estar muy atenta a cómo avanza el desarrollo de esa evidencia por parte de todos ustedes. No sé si la información para la presentación de este cronograma fue clara o tienen alguna duda. Perfecto. Yudixa, cuéntame. Voy a volverles, mientras yo doy la palabra a Yudixa, volverles a enviar la asistencia para quienes faltan la puedan ir diligenciando, por favor. Te escucho, Yudixa. Pues yo tengo una pregunta con respecto a los instructores. O sea, digamos que hasta la fecha de hoy sabemos pues, que instructores han estado a cargo, pero para las que van más adelante en otras fechas, hay como orden. Precisamente por eso yo les, Yudixa, gracias por la pregunta, precisamente yo les puse esta columna adicional para que ustedes puedan verificar en cada evidencia quiénes son los instructores responsables y ustedes de esa manera puedan identificar cuáles evidencias están relacionadas. Entonces, por ejemplo, esta evidencia 6, aplicación de técnicas de recolección de información, está a cargo de instructores técnicos, emprendimiento y comunicación, quiere decir que es una evidencia que está relacionada con el desarrollo de su proyecto formativo. Por ejemplo, esta evidencia 7, que es hoja de vida, resumen y oferta laboral del componente en inglés. Ustedes verificarán, es una evidencia, sí, dentro de su proyecto formativo, sí, pero no está relacionada con el proyecto multimedia. Entonces, esta no entraría en nuestro cronograma. Entonces, aquí por eso ustedes van a poder verificar el instructor responsable. Vale, pues, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Tenemos otra manito levantada. Fabio, cuéntame. Muy buenas noches para todos, profesor y compañeros. Mi pregunta va enfocada hacia de pronto las evidencias que uno no sabe cómo se desarrollan. Supongamos, por ejemplo, que se encuentra uno que hay que realizar un storyboard. Muchos de pronto no sabemos qué es, entonces por consecuencia no sabemos cuál va a ser el entregable. Eso por un lado. Y la otra es que hay equipos que están fragmentados o en su defecto hay personas que están trabajando solos. Entonces, en ese caso, las personas responsables va a ser siempre el mismo, ¿no? Sí, digamos, si están trabajando de manera individual, sí. Fragmentados, pues es importante que nos indiquen, o digamos en este caso a mí me indiquen al momento de subir la evidencia para yo verificar quiénes son los que están trabajando, poder también en ese sentido indicarle o notificarle al instructor técnico que inició un grupo de 4, pero ahora solamente están 2 para que él analice las razones y establezca qué pasó con los otros 2 y demás. Digamos, eso en cuanto al fragmentado, pero si es de manera individual, si el responsable va a ser el líder del proyecto, que va a ser digamos, el aprendiz que está trabajando de manera individual. Ahora, con relación con las evidencias, por ejemplo, que tú no sabes qué es un storyboard, que no sabes qué es un prototipo funcional de interfaz gráfica, pues aquí también ya entonces depende de ustedes verificar. Ustedes tienen el diseño curricular, si no tienen, digamos, todo el conocimiento, entonces van al diseño curricular que está disponible también en plataforma y verifican en qué consiste esa actividad, qué es, será que si está asociada a mi proyecto multimedia o no. Entonces ya es la labor, no solamente, por eso les decía, copiar y pegar la actividad del cronograma del curso a su cronograma de producción, sino es analizar cada una de las evidencias. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Igual recuerden, creo que muchos me han escrito al WhatsApp. Si ustedes están desarrollando el cronograma y tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp, me pueden contactar al correo electrónico.
al foro, pues aunque el foro no lo usan realmente porque casi nunca tengo participaciones ahí, pero pues ustedes saben que cualquier duda, inquietud que tengan en el desarrollo de la evidencia, porque yo sé que muchas veces las dudas surgen al momento de ejecutar la actividad, me pueden escribir y ahí yo les voy brindando asesoría con todo el gusto. ¿Listo? Vamos a ver, no sé si alguien más tiene alguna duda. En el chat no tengo inquietudes. Por favor, no olviden diligenciar la asistencia, es muy importante para nosotros poder verificar su participación y la retroalimentación también. Freddy, cuéntame. Profe, esas dos preguntas personales que tengo es como para poderme organizar en mis horarios de trabajo. Sí, señor. Esta parte del programa o de la carrera, ¿hasta cuándo va en este año? O sea, las clases, las sesiones, ¿hasta cuándo vamos? Si no estoy mal, hasta el 17 de diciembre 16, pero ven, salimos del lado de Temues. Pero ¿hasta cuándo hay actividades? Okay, muchas gracias. Hasta el 10 de diciembre. Perdóname. 10 de diciembre. Vamos a verificar acá un cronograma. 10 de diciembre. Sí, señor. Ok. ¿Y estaríamos retomando en el 2022? ¿Para cuándo? En el 2022, pues siempre tenemos como fecha sugerida el 1 de febrero, que es más o menos cuando hay nuevamente incorporación de instructores, ¿no? Pero por eso, digamos, en los cronogramas se encuentra sugerido, porque puede que la contratación inicie el 15 de enero, como puede que se vaya al 8 de febrero. Entonces eso nos ajusta un poco el cronograma, pero es en el mes de febrero. Perfecto. Y lo último, profesora, ustedes los horarios que tienen de atención para hablar con usted es en la tarde. Infortunadamente por mis horarios de trabajo yo no puedo en la tarde. Entonces quería preguntarle, porque necesito hablarle de mi proyecto, ¿no? Recomendación de la profesora Gloria, Sí. que me dijo que le presentara mi proyecto. Yo vengo de otra ficha, 781, 721 de la anterior. Esperé que terminaran la primera fase, que yo la cumplí con ellos. Ahorita estoy retomando ya, esta sería mi primera clase en la segunda fase. Entonces quiero presentarle mi proyecto porque también tengo algunas dudas. Y fuera que tengo algunas dudas para explicarle cómo será mi método de trabajo, porque tengo entendido que usted es la líder de esta ficha, algo así, como la persona encargada, algo así. ¿De qué ficha? 484, algo así. Perfecto. Pues si quieres, nos ponemos de acuerdo. Tú me escribes al correo, me escribes al foro qué día y cuadramos o ahí a través del WhatsApp. Perdóname, ¿tu correo cuál es? LJ Prieto. LJ Prieto. 93. Correcto. @micena.edu.co. micena.edu.co. Listo, profesora, le agradezco muchísimo. LJ Prieto 93. Sí, señor. Listo, muchas gracias, profesora. Gracias, Freddy. Owen, cuéntame. Buenas noches, instructora. Mire, discúlpeme, perdóneme que el comentario me da mucha pena con usted y conmigo mismo también, pero resulta de que yo no he entendido nada de lo que usted ha explicado. Solo tengo entendido que vamos a hacer un cronograma. Sin embargo, no sé muy bien cómo se tiene que realizar. Perfecto. Bueno, obviamente por respeto a todos no puedo repetirte toda la explicación, pero te resumo. Lo que ustedes tienen que realizar es en un documento o en una hoja de cálculo de Excel, un cronograma en el que tienen en cuenta todas las actividades o tareas relacionadas con su proyecto multimedia, actividades o tareas que ustedes van a verificar en el cronograma establecido para el programa de formación, ¿sí? Es decir, en el cronograma de actividades del curso. Por eso yo les voy a compartir ese cronograma para que ustedes puedan verificar. Entonces, en ese Excel, ustedes van a plasmar, repito, esas actividades que están relacionadas con el proyecto formativo y que debe incluir el cronograma, la fase del proyecto en la que se encuentran,
la actividad o tarea a realizar, como ves aquí, por ejemplo, análisis del mercado, argumentación del problema, quién es la persona o las personas responsables de la actividad, los recursos físicos y tecnológicos que vas a utilizar en el desarrollo de dicha tarea, cuáles son los documentos o entregables de dicha actividad, si es un informe, si es un producto, si es un storyboard, lo que vayan a entregar, cuáles son las fechas de inicio, dónde verifican esas fechas de inicio y fecha de fin, precisamente en el cronograma del curso donde ustedes van a verificar estas fechas y por último la diagramación, es decir, esta representación tipo diagrama de Gantt, que aprovecho y respondo la pregunta que me está haciendo Raiza a través del correo. ¿Cómo lo hacen? A través de Excel. Simplemente, digamos, ¿por qué les dijimos Excel en la guía de aprendizaje? Porque es una de las herramientas más sencillas de realizar. Entonces, ¿cómo hacen el diagrama de Gantt? Simplemente uniendo celdas, aquí como pueden ver, verificando, uniendo las celdas, haciendo de manera manual con los colorcitos que quiero que sean. Entonces toda la fase, toda la actividad, uno la quiero que sea amarilla, entonces yo le pongo el color amarillo, así todo. En este momento esta está bloqueada porque le dije al aprendiz bloquearla porque la utilizamos para precisamente, exactamente ejemplos. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Simplemente en Excel, seleccionando, coloreando normal. De una manera sencilla lo pueden hacer. Yo entiendo, Owen, que de pronto esta explicación rápida pues no te queda clara, entonces, ¿cuál es mi invitación para no utilizar de pronto el tiempo de tus compañeros? Si no te queda clara, mañana va a estar disponible la grabación. Te invito a que la revises mañana mismo y si no te queda claro, Sí, claro, y no se preocupe. nos reunimos y te doy una asesoría ya, digamos, de manera individual. Ok, listo. Y una última pregunta. Prácticamente hay que hacer el cronograma de, de, del, ¿cómo es que se dice? Eh, el cronograma del técnico que estamos haciendo, porque prácticamente lo estoy viendo aquí en el ejemplo y parece que fuese el mismo, sin embargo, con otras fechas. Sí, eso es que este que tienen de ejemplo es de una ficha anterior, entonces las fechas son otras, ¿no? Pero es de un proyecto, es de un programa efectivamente de producción multimedia. Es muy similar al cronograma general de actividades del curso, con la diferencia que hay unas evidencias que están en el programa en el cronograma general que no están acá. ¿Y por qué no están acá? Porque son evidencias que ustedes van a desarrollar, sí, pero que no están enfocadas en el proyecto multimedia que ustedes iniciaron, que es la construcción o creación del sitio web para el cliente específico. Eso sí lo entendí, lo de no agregar las evidencias personales, como por ejemplo proyecto de vida y matriz de OFA, no se agregan porque no son parte del proyecto. Eso sí lo entendí. Lo que todavía me confunde, disculpe, es que viendo este ejemplo, como le dije, pareciese que fuese el cronograma el mismo, sin embargo con otras fechas, pero si no hay que hacerlo así, entonces que hay que colocarle en las evidencias hay que inventarlas, hay que tomarlas de otra manera. No. Es que por eso les estoy mostrando este caso, porque es un caso de éxito, una evidencia que fue aprobada. Porque si siguen así, o sea, en actividades o tareas, van a reflejar las actividades del cronograma del curso, repito, que están enfocadas. Las fechas, pues en efecto, estas fechas son diferentes al cronograma que ustedes tienen del curso, porque como te digo, esta es de una ficha del año pasado. Entonces, pues no corresponden a sus fechas. Es lo que ustedes tienen que verificar. ¿Cuáles son las fechas de su cronograma general de actividades? ¿Cuáles son los documentos entregables y demás de cada una de esas actividades? ¿Listo? Sinceramente no, pero no importa. Mañana vuelvo a ver la sesión en línea y a ver si vuelvo
puedo comprender. Gracias, instructora. No te preocupes, si no, me escribes y solucionamos. La idea es que entiendas y puedas realizar con el equipo toda la actividad. Aldair, tienes una pregunta. Cuéntame. Buenas noches. La pregunta mía era, al compañero Freddy ahorita hizo una pregunta que hasta cuándo era, digamos que la primera etapa de la formación. Escuché que hasta el 10 de diciembre. La pregunta mía es, después, a pesar de que hasta ahí, se pueden seguir enviando las evidencias que hagan falta, pero no sé, para de pronto se califiquen ya, digamos, ya del otro año, no sé. Bueno, o sea, ¿por qué se suspende el cronograma en esas fechas? Porque precisamente todo el equipo ejecutor de instructores no está presente en la formación desde el mes de diciembre hasta enero. Los instructores técnicos lo que hacen es cierran las actividades, o sea, ustedes van a tener acceso a plataforma para descargar, para ver las guías, descargar los materiales, pero no enviar evidencias. ¿Por qué? Porque pues no puede quedar, digamos, como siempre ustedes, algunos instructores ya les han dicho, nosotros como equipo de instructores tenemos hasta 72 horas para responder, calificar sus actividades. Entonces, si por ejemplo, tú enviases una actividad el 27 de diciembre, no hay equipo de instructores, van a volver en febrero, claramente van a pasar más de las 72 horas, entonces pues va a haber, digamos, un llamado de atención a instructores, aunque digan, no, es que estaban de vacaciones, no importa. Entonces las actividades, la instructora Gloria les comunicará cuando se acerque la fecha, qué día quedan inhabilitadas y ustedes pueden sí tener, repito, acceso a los materiales, realizarlas en vacaciones, tenerlas listas, guardarlas para que cuando inicie formación en el mes de febrero del próximo año, ustedes las suban. Pero no van a quedar abiertas las evidencias mientras no haya instructores asignados. Ok, eso sería como una regla ya programada ya de la plataforma. Sí, así es. Así es. Ok, listo. Y este trabajo es en grupo, ¿verdad? Este trabajo es en grupo, sí, señor. Ok, listo. No es la duda que tenía. Muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Bueno, creo que no tengo más manitos levantadas. Muchachos, igual, la evidencia, repito, es una evidencia sencilla. De pronto, para algunos, obviamente, yo entiendo y tengo claro que al estar atento a la explicación de la instructora, ver la pantalla y demás, de pronto la información no es clara. Entonces, esa es una de las ventajas de que la sesión esté siendo grabada. Entonces, yo mañana mismo les subo la grabación. Por favor, si alguien, como en el caso de Owen, voy a estar muy atenta a que me escribas a partir de mañana. Si tienen alguna duda, no, por favor, no piensen y me escriben y lo resolvemos. La idea es que podamos cumplir con esta evidencia en el cronograma establecido para que no se vayan atrasando en esta evidencia, que si bien es cierto está relacionada de pronto con el proyecto formativo, proyecto multimedia, no está ligada a las demás, entonces no es necesario que ustedes ya hayan, por ejemplo, aprobado argumentación del problema para poder cumplir con esta evidencia. La puedo calificar, retroalimentar sin ningún inconveniente, entonces para que no estemos con esta actividad pendiente. ¿Listo? Cualquier duda, ya saben, mi correo electrónico, lo repito, ljprieto93@micena.edu.co. Está disponible el foro de dudas e inquietudes. También me pueden escribir a través de WhatsApp y con todo el gusto estaré atenta. Muchas gracias y les deseo que tengan un excelente resto de día y una excelente semana. Gracias, profe. Hasta luego.